Si en un trabajo alguna vez alguien les dice, ponte la camiseta, huyan, es una trampa, no caigan en esa trampa, porque lo que pasó... Ale es editora y fundadora de malvestida.com, que seguramente han de seguir, también por ahí ver en redes sociales. Ale, te damos la bienvenida. Muchas gracias por esa presentación. Como bien dijeron, dirijo malvestida.com, es un medio de comunicación, una revista digital, una plataforma, como le quieran decir, en donde amplificamos las voces y experiencias de las mujeres principalmente y escribimos con perspectiva de género. Y pues bueno, la idea de este proyecto surgió de una necesidad propia, pero también de una serie de eventos desafortunados que les vengo a contar el día de hoy. Entonces, me pareció muy adecuado nombrar a mi plática. La vez que pensé que había encontrado el trabajo más chido del mundo, pero luego descubrí que no estaba tan chido. Y creo que ya les spoilería básicamente toda la presentación, pero no importa. Y bueno, para que entiendan un poquito qué fue lo que pasó en esta gran cagada que hice. Yo soy de Mérida, Yucatán, ahí vecina de toda la banda de Cancún, Campeche, toda la península. Y estudié comunicación y cuando estaba en la carrera yo era una obsesiva con las revistas. O sea, yo me compraba entre 15 a 20 revistas todos los meses. Ahí esa foto es así real de mis revistillas. Y yo era una morrilla ahí como estudiando comunicación. Pues toda la banda que estudia comunicación somos super forever, ¿no? No sabemos qué queremos hacer con la vida, pero ahí estamos. Y bueno, yo estaba muy empapada de esta onda que era la industria editorial y justo empecé un blog que se llamaba Malvestida en ese momento, donde hablaba mucho de esta gente que me parecía muy fascinante porque se vestía muy extraño y tenían estilos como muy estrafalarios, ¿no? Entonces la gente que era mal vestida para mí era la más chida. Y bueno, llegó un momento en el que me gradué y decidí que si quería realmente lograr algo dentro del mundo editorial, me tenía que salir de Mérida, ¿no? O sea, como que en Mérida yo no encontraba un medio en el que yo dijera, pues no mames, quiero crecer acá. Entonces decidí mudarme a la Ciudad de México y ya saben, lo decidí un viernes, llegué un lunes y pues como buena provinciana emocionada, yo pensaba que se abrían todas las posibilidades ante mí y que yo iba a llegar y me iban a contratar en chinga. Y pues no fue así, o sea, no fue así. Tardé 3 meses en encontrar chamba, mandé mis currículums, yo creo que hasta TV Notas, o sea, fue todo muy desastroso, amigas, pero yo persistía. Y eventualmente terminé trabajando en una revista que no me gustaba para nada, donde yo no sabía, era como de realeza y de sociedad y yo no sabía absolutamente nada de eso. Pero dije, bueno, mi objetivo ahorita es estar en la Ciudad de México y esto me ayuda a estar aquí. Tomé esa chamba, la dejé y justo cuando la dejé fue en un momento en el que yo dije, bueno, ya estoy hasta la madre de escribir de baby showers, de las princesas y estas cosas que no me interesan, ya quiero empezar a hacer algo que sí me llene el alma. Y estaba en eso cuando el destino es cabrón, el destino es muy cabrón. Me llega como la oportunidad así de el trabajo de mis sueños, ¿no? Me buscan de una editorial muy grande, internacional, de muchísimos años, que lleva como títulos muy conocidos y en el que yo siempre había querido trabajar. O sea, como que para mí el sueño era estar en esa editorial, era que ya lo habías logrado, ¿no? Y entonces me ofrecen un trabajo en la editorial de mis sueños y además en una revista nueva donde yo iba a estar dentro del área digital, que es lo que más me gustaba, y donde iba a tener como muchas posibilidades de proponer cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, va. Y además el sueldo estaba chido, amigas, que como recién graduados que un sueldo esté chido es difícil. Pero entonces lo agarré y yo estaba muy ilusionada y como que dije, no, de aquí soy, ¿no? Y obviamente los primeros meses fueron increíbles. Yo estaba en esta luna de miel donde traes el rush así de, puedes hacer esto, claro, yo voy, yo cubro, o sea, desvelos los que quieras, quedarme horas extra, obvio, no me pagues nada, ¿no? Y iba a estos eventos como muy chidos, estas catas de vino y exposiciones de arte. Entonces yo estaba pues, emocionadísima, pero pues como toda luna de miel, amigues, esto tenía que terminar, ¿no? Y eventualmente empezaron a pasar cosas que a mí me empezaron a sacar mucho de onda y me empecé a sentir como que yo vivía en la película de El diablo viste a la moda, les juro que era así, ¿no? Una de las cosas que me pasó, que recuerdo, fue que de pronto me llama la asistente de la directora de toda la editorial y me dice, oye, Ale, quiere fulanita que vengas acá, ¿no? Y yo así, fuck, o sea, ¿qué hice? ¿Habré hecho mal? No sé, porque era de estas morras que
que piensan que el liderazgo es infundir miedo, ¿no? Entonces, cuando te llamaba a su oficina era que la habías cagado en algo, básicamente. Entonces ya entro a su oficina y se me queda viendo, ¿no? Así como de abajo para arriba, de arriba para abajo. Y me dice, a ver, Alejandra, yo expliqué que tú eres la editora de X medio y no te ves como la editora de este medio, no te vistes como la editora de este medio, ¿no? Necesito que estés como polished, esa fue la palabra que usó, o sea, necesito que estés polished, ya es como pulida. Y yo me la quedé viendo como que decía, ¿qué onda? O sea, en buen plan, porque además, amigas, en mi defensa, nunca en la vida, o sea, yo sé que ahorita me ven despeinada y así, este es mi ser real, pero en ese trabajo sí le echaba ganas y a las cosas me remito, o sea, vean, no mamen, o sea, yo iba así de que pelo, maquillada en la mañana, además siempre iba en bici, me llevaba los tacones dentro de la bici, ¿no? Entonces, que esta morra me dijera como ese tipo de cosas de que es que no le estás echando ganas, es que no te ves bien, cuando además yo decía, güey, eso ni tiene nada que ver con mi trabajo, ¿no? Luego, otra cosa rara que me pasó fue que un día igual me llama a su oficina y me cagoteó que porque había mandado un mail y no había copiado a las personas en orden alfabético, ¿no? Yo así como de, o sea, ¿en qué momento a alguien se le ocurre que cuando mandas un mail tienes que copiar a la gente en orden alfabético? O sea, nunca. Entonces empezaron a pasar esas cosas que la verdad es que me daban mucha risa y en el momento me parecían como una cosa muy rara, ¿no? Y como que decía, bueno, siempre te vas a topar con jefes y jefas complicadas, entonces pues le das la vuelta, ¿no? Pero lo que pasó después ya no estuvo tan chido y ya no estuvo tan anécdota chistosa porque me sacaron esta frase. Amigues, si en un trabajo alguna vez alguien les dice, ponte la camiseta, huyan, es una trampa, no caigan en esa trampa, porque lo que pasó fue que en los primeros, yo creo que 6, 8 meses de que se lanzó la revista, empezaron a correr a todo el equipo por X o Y al final me quedé yo sola llevando toda la parte digital y me dijeron, Ale, ponte la camiseta, ¿no? O sea, solo aguanten lo que contratamos a alguien más, necesitamos que te encargues de todo el sitio, que además el sitio publica de lunes a domingo 8 veces al día, lo que significó que durante los 3 o 4 meses que se tardaron en conseguir más gente para el equipo, no tuve un solo día de descanso. O sea, viernes, sábado, domingo, el día que fuera feriado, yo tenía que trabajar. Y ahí yo creo que un error muy grande mío fue que en este afán por querer demostrar que sí podía, que puedo asumir los retos, que puedo solucionar, porque mi personalidad es muy así, ¿sabes? Yo tiendo como a darle la vuelta a las cosas y a solucionar y lo que sigue. Me metí en un ritmo de trabajo que es workahólico. O sea, si alguna vez han escuchado esa palabra, me siento así como en grupo de autoayuda, ¿no? De, hola, soy Ale, y era workahólica. Pero así, o sea, yo vivía para trabajar, 100% vivía para trabajar. Y entonces en ese camino empezaron a pasar cosas, empecé a tener un impacto físico al nivel de que un día llegué a la oficina y me estaba a punto de desmayar y me tuvieron que llevar a una clínica y ahí la doctora me dijo como es que traes las defensas súper bajas y además estás deshidratada, o sea, traes como mucho estrés o algo que te lo está detonando y yo así toda chueca, ¿no? Así de que, creo que sí. Luego empezó a tener un impacto mental esta cantidad de trabajo que yo tenía y yo nunca en mi vida había tenido, ni he tenido otra vez, un ataque de ansiedad. Y me acuerdo perfecto que la primera vez que me dio, la primera y única vez que me dio fue en este trabajo y fue porque estaba dormida y me desperté llorando, o sea, me desperté llorando de la ansiedad porque decía, es que no puede ser que hasta cuando estoy dormida estoy soñando con el trabajo. O sea, no puede ser que no haya ni un espacio en mi subconsciente, al menos, en donde yo me pueda desconectar del trabajo, ¿no? Y me acuerdo que era este llanto, si alguien ha tenido un ataque de ansiedad, sabe que es una cosa que no puedes controlar, o sea, que está como fuera de tu control y solo era un llanto así muy estresante, ¿no? Y por último, esto igual tenía un impacto emocional en las relaciones que yo tenía con la gente, en que de pronto me iba a ver a mis papás y había una reunión familiar y yo estaba trabajando o llegaba tarde o no podía ir. O sea, como que ahora que lo veo en retrospectiva es como que no entiendo en qué momento me metí en esta matrix, ¿no? De sobretrabajar y además con promesas que luego no se cumplían, porque era como, bueno, es que si le echas muchas ganas te vamos a subir el puesto y te vamos a subir el sueldo, ¿no?
y le echaba ganas y el sueldo era el mismo porque me decían, ¿sabes qué? Siempre no se va a poder. Entonces empecé a tener como todo este quiebre y después del ataque de ansiedad fue cuando dije, no puedo seguir así. O sea, esto no es sostenible, no puedo seguir trabajando así. Y entonces lo que decidí hacer, amigues, es poner límites. Y poner límites significaba que dije, ¿sabes qué? Voy a ir al trabajo en mi horario, o sea, no me voy a quedar ni una hora más. Voy a hacer las cosas que tenga que hacer, voy a tomar mis días de descanso. Si salen cosas como de último minuto y yo no las puedo tomar porque estoy ocupada en algo, no me voy a desvivir por eso. O sea, voy a hacer lo que dice mi contrato que tengo que hacer. Y digamos que ya el quiebre fue cuando yo tomé esa decisión, a las 3 semanas tal vez, me llama la que era mi jefa y me dice, Ale, estoy muy preocupada porque siento que no estás dando el 100% y tu rendimiento está bajando mucho, ¿no? Y yo les juro que cuando me dijo eso, tenía unas ganas de llorar, tenía este coraje atorado que decía, claro, o sea, lo que pasa es que antes estaba dando el 500% y ahorita que estoy dando el 100%, que estoy trabajando como una persona normal lo debería hacer, te parece que no es suficiente. Porque hay muchas empresas que están acostumbradas a explotar a la gente y a trabajar en ese esquema, ¿no? Entonces yo, ya cuando llegué a mi límite y cuando más me dijeron eso, yo dije como, o sea, como, ¿por qué estoy haciendo esto, no? Y fue cuando unos meses después tomé la decisión de ya por fin dejarlo y decir, me voy a dedicar a lo que me quería dedicar. Y ¿saben qué? Siempre como que pienso en que esta es una experiencia muy chida en cuanto a un fracaso profesional, porque siento que cuando pensamos en nuestros fuck-ups profesionales casi siempre es como que, y se cayó este deal, y me despidieron, y perdí dinero, ¿no? Pero muy pocas veces hablamos como de la carga emocional y física y cómo podemos perdernos en una chamba. Entonces yo creo que a pesar de que aprendí muchas cosas en ese trabajo y muy buenas amistades que salieron de ahí y estoy muy agradecida, también aprendí todo lo que no quiero hacer ahora en mi proyecto o en cualquier otro proyecto que tenga, ¿no? Entonces creo que la capacidad de analizar y decir, oye, esto estuvo súper jodido, yo nunca quiero que nadie en un equipo de trabajo conmigo se sienta así o piense que solo tiene que vivir para trabajar, porque creo que tenemos que apostar a modelos de negocio que no le cuesten la salud a nadie, en ningún ámbito de su vida, ¿no? Y pues ese fue mi fuck up, esa foto que ven ahí, soy yo en el último día en el que trabajé en esa empresa viendo mi plantita. Yo creo que ahora que lo pienso tal vez era como una simbología de que algo iba a renacer y yo creo que es la mejor decisión que pude haber tomado. Incluso cuando dije que me iba, la gente dentro de la empresa me decían, Ale, estás haciendo una tontería, estás dejando el trabajo de tu vida, puedes hacer una carrera impresionante en esta empresa, tienes mucho talento. O sea, como que de verdad me dijeron, estás loca, o sea, estás loca que te vas a ir y que vas a ir a crear algo como tú sola, ¿no? Y de verdad no me arrepiento ni un segundo, es la mejor decisión que pude haber tomado. Y además me encanta como ahorita que yo estoy en posiciones de toma de decisión o de manejos de equipos, como tener esa empatía, ¿no? Y tratar de entender que la gente es mucho más que su trabajo. O sea, la gente tiene que vivir y el trabajo tiene que ser una parte de la vida y no al revés. Y pues ese es mi foco para ustedes, amigas. Fin. ¡Bravo! ¡Bravo! Have you ever failed in a project, career, or business? Whether you have or not, you can become a Fuck Up Nights organizer in your city, company, or university. Learn how at fuckupnights.com. Join the movement. Fuck up the system.